Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Comienza Asturias al Día en este miércoles 30 de julio. Ya saben que estaremos juntos buena parte de esta mañana abordando cuestiones que juzgamos tienen interés para todos ustedes. Hoy me acompañan en el estudio Maidani Salcedo, que es colombiana, es una lideresa campesina y ambiental. También está con nosotros Claudia Sarasti, que es abogada penalista, también colombiana. Forman parte de ese programa de protección a víctimas de la violencia que se desarrolla en Asturias. De hecho, también está con nosotros hoy en el estudio Javier Orozco, que es el coordinador de este programa. Queremos conocer cuál es su realidad, cuál es su situación, cómo están viviendo estas semanas aquí en Asturias. Pero, como me imagino que todos ustedes saben, ha fallecido Xoán Bello, escritor, compañero en esta casa, hacía el programa Clave de Fondo. Su compañera, su mujer, Sonia Fidalgo, también compañera de RTPA, del programa Pueblos, entre otras cosas. Así que hoy queremos dedicar los primeros minutos de Asturias al Día a Xoán Bello. Vamos a falar en cuestión de segundos con el también escritor Xandru Fernández. Whistler, un filósofo francés que acabó asitiando en Buenos Aires, un de los maestros de Jorge Luis Borges, dicho de Alcuando una frase que se recuerda en todos los breviarios de estética: l'arte sucede. L'arte sucede. Fueron unas palabras de Xoán Bello que atopamos esta mañana de un de los programas, de una de las claves de fondo que hacía para esta casa, que hacía para RTPA, y en concreto, y eran unas palabras para introducir una entrevista con el artista asturiano Cuco Suárez. Fallecía de forma repentina ayer por la tarde. De hecho, hay una inmensa cantidad de mensajes, de condolencias, de xente de todo tipo, de todos los rincones de Asturias, de todas las actividades de Asturias, desde el presidente del Principado, la consellera de Cultura, la propia Academia de la Lingua, el Ayuntamiento de Tineo, donde se declara una jornada de luto oficial. Xandru Fernández, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Lo primero. Bueno, pues todavía un poco en shock, porque bueno, fue una noticia completamente inesperada, hasta el punto de que no sabes si te asitia en una dimensión paralela o en un mundo de ficción. Totalmente, bueno, inesperada y devastadora en lo personal y en lo literario, Xandro. Sí, en los dos sentidos. Lógicamente, bueno, supongo que no se considerará egoísta, que a mí me importe más la parte personal en estos momentos. Para nada. Pero bueno, entiendo que también desde el punto de vista cultural y una pérdida inmensa, o sea, inmensa para la literatura asturiana. Bueno, de hecho yo creo que con Xoán muere la literatura asturiana, que quizás ya esté el momento de hacer estas afirmaciones en otro contexto igual un poco grandilocuentes, pero bueno, yo un poco la sensación que tengo. Está claro. Y bueno, costóme un poco también pedirte esto porque efectivamente sé de la tu amistad con Xoán, con Sonia, pero también hemos parecido obligado a hablar de ese aspecto humano. Cualquiera que haya visto cualquiera de los programas de Clave de Fondo, o que haya leído cualquiera de los libros de Xoán Bello, podía darse cuenta de esa calidad humana, que suena igual un poco cursi, pero que yo lo que me viene a la cabeza, ¿no? de la persona, del amigo, del collaciu, ¿no? Sí, porque en Xoán dase una confluencia que es muy difícil que se vea, que hay casi imposible separar a la persona física, carnal, humana, del personaje literario, de la voz literaria de Xoán. Cuando las páginas de Xoán transmiten cercanía y transmiten calidez y transmiten toda esa gama de experiencias humanas que él nos deja ayer, la persona ayer
exactamente la mesma. O sea, non conozo muchos casos en que haya tanta coincidencia entre la persona carnal y, por decirlo así, la máscara literaria, ¿no? En el caso de Xoán, si tú estás leyendo y lees una página en la que se evidencia que esa voz, y una voz enorme, con una calidad humana excepcional, y porque la persona que escribía eso también lo oyera. Claro. Yo he pensado mucho cuando veo les entrevistes, el programa llámase Clave de Fondo, son entrevistas profundes, no muy habituales en los medios de comunicación. No, y además donde se desarma todo lo que hay habitual en los medios y sobre todo en televisión, ¿no? Es decir, la Clave de Fondo, Xoán invitábate a su casa y el programa grabábase allí, tal vez en casa de él, en la cocina de él, en el sofá de él, con su entorno, o sea, metíate en el llar, ¿no? Claro, yo creo que eso ya también indicador de una manera de hacer las cosas, ¿no? Xoán vivía un universo que era él mismo, él y todo lo que lo rodeaba, escribía sobre eso porque era el mundo en el que apetecía vivir y era el mundo en el que quería vivir. Y ahí era muy difícil separar lo personal de lo literario en el buen sentido de la palabra. En el mejor sentido de la palabra, en el más humano, si es. Una cosa más, ya sobre su obra literaria, entamó bien mozo, ¿no? Con 16 años, con El cuarto Mariello, ¿no? Y lo último y del 19, Incierta historia de la verdad. Entre una obra y otra, bueno, cosas tan maravillosas como Paniceiros, ¿no? O por mencionar, o Los nombres de la tierra, ¿no? El libro viejo, en fin, que desea mucha y buena literatura. Sí, Xoán, yo creo que desde que tuvo conciencia de que ya era un escritor, y eso, como tú dices, fue algo que se dio de muy mozo. Lo que se hizo no fue, como se suele decir en muchos casos, de una forma casi como utilizando un cliché, ¿no? No evolucionó. O sea, casi utilizando el perfil, la metáfora más de los negocios, diversificó, ¿no? O sea, pero digamos que ya tenía una voz, ya tenía un mundo perfectamente construido, y lo único que quedaba por hacer a lo largo de toda esa larga carrera literaria que tuvo, y era de ir enseñándolo, y era de ir mostrando los requeixos más distantes, los más cercanos, moldeando, modulando, pero no era el caso de una persona que está buscando un sitio en el mundo. Por alguna extraña razón, una especie de gracia particular, gracia en el sentido casi religioso de la palabra, Xoán ya venía con un mundo hecho. Entonces, bueno, lo que hizo fue compartir. Claro. Bueno, Xandro, deixámoslo aquí. Muchas gracias por atendernos, por falar estos minutos con nosotros. Nada. Sabemos que lle difícil. Ánimo y ya nos veremos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Feliz mañana. Asturias al día, con Roberto Pato. Bueno, pues queríamos hoy, era obligado comenzar recordando a Xoán Bello, fallecido prematuramente ayer por la tarde. Desgraciadamente, el acto de despedida será en la capilla del Tanatorio de los Arenales, hoy a las 7 de la tarde, y mañana, jueves 31 de xunetu, va a celebrarse el funeral a la 1:30 en la parroquia de San Frichoso, en Paniceiros, en Tineu. Descanse en paz el compañero, el escritor, el amigo. Descanse en paz Xoán Bello.
Y como decíamos al inicio del programa, hoy me acompaña Javier Orozco. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por compartir con nosotros este día difícil, como sabes, ¿no? En Asturias, ¿no? Por el fallecimiento de Joan Bello. Sí, estos fallecimientos repentinos de de personas tan valiosas en el mundo de la cultura y particularmente de la cultura tan cercana al colectivo refugiado de la cultura asturiana, es un palo para su familia, desde luego, para la emisora, para el mundo cultural. Trasladamos condolencias desde el colectivo de refugiados. Muy bien, muchas gracias. Te acompañan hoy Maidani Salcedo y Claudia Sarasti. Forman parte del programa de atención a víctimas que se desarrolla en Asturias. Sí, están aquí hoy Claudia Sarasti, abogada penalista, y está la compañera Maidani Salcedo. Ambas completan mes y medio ya aquí en Asturias. En el programa de protección están cuidándose al máximo, intentando reorganizarse un poco para volver en noviembre y diciembre a la defensa de los derechos humanos en Colombia. Claro. Bueno, llevan ya, dices, mes y medio. Mes y medio. Vale. Bueno. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Roberto. Muchísimas gracias por este espacio, por estos minutos. Muy bien, muy bien. Gracias. Y Maidani Salcedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Maidani, acércate al micro, por favor. Sí. Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Muy buenos días a usted de la emisora. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir con ustedes una parte de nuestra experiencia. Muy bien, gracias. Y tenemos al teléfono a Javier Arjona. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, saludos. Muchas gracias también por compartir hoy este tiempo con todos nosotros. Ya conocemos a Maidani y a Claudia, está también Orozco en el estudio. Mes y medio ya en Asturias desarrollando trabajando en este programa. ¿Cómo lo estás viendo tú, Javier? En mi caso, dices, sí, como claro. Somos dos Javieres aquí en las calles. Sí, bueno, ya tenemos la experiencia de conocer a las compañeras y compañeros. Ya habíamos tenido también en el programa a las otras dos personas y estamos a la espera de una sexta persona que completarían el programa de este año, ¿no? Que se están cumpliendo, como habíamos recordado, 25 años, cuarto de siglo de programa, y que también hay algunas actividades preparadas para conmemorar, ¿no? Ese recorrido asturiano de solidaridad entre Asturias y Colombia. Bien, bueno, pues vamos a conocer un poco más a Claudia y a Maidani. Claudia, tú eres abogada penalista, defensora de los derechos humanos, integras el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, eres fundadora de la CPD también en tu región, defensora en territorio colombiano. ¿Por qué estás aquí? Bueno, muchísimas gracias. Estoy acá precisamente porque han sido 5 desplazamientos que he tenido desde mi región Ipiales, Nariño, de donde yo nací. Y cuando yo inicié el tema de los derechos humanos, del Comité de Derechos Humanos, en mi calidad de fundadora, empezó el hostigamiento, las amenazas y el desplazamiento desde mi región en el año 2004. Mi función, ¿cuál era? Trabajar por los presos políticos y la defensa de los derechos humanos. Y no es menos cierto, pues, que en mi país, desafortunadamente, el trabajar y el propender por los derechos del otro es un peligro, Luego de esto, bueno, es una región, Ipiales, es una región fronteriza con el hermano país del Ecuador, en donde se presenta mucho el narcotráfico y grupos al margen de la ley, precisamente porque es una zona fronteriza. Bueno, quiero manifestar también o ponerles en conocimiento de que luego de eso, de mi primer desplazamiento en el 2019, tuve otro desplazamiento saliendo de audiencia de Palo Quemado, de una audiencia en Palo Quemado. Luego en el 2021, en el estallido social, estábamos ahí acompañando a los jóvenes, igual, ahí fue con arma de fuego, las amenazas, el desplazamiento. En el 2024
Mi esposo fue desplazado, le dieron 72 horas para que se fuera del país. Entonces esto causa una fractura familiar, un problema psicológico, económico, un daño muchas veces irreversible, ¿no? Esto es muy triste y lamentable, y no solamente yo y los abogados, muchos líderes, lideresas que somos acosadas, hostigadas, amenazadas, desplazadas y asesinadas sistemáticamente. Eso es lo más triste que tenemos en nuestro país. Pero bueno, este programa asturiano, este programa para nosotros, y en mi calidad como abogada, como defensora, ha sido una gran oportunidad. Estamos supremamente agradecidos con Asturias por este abrazo solidario, por este apoyo humano que hemos tenido, el minimizar un poco esa presión, ese sufrimiento, ese riesgo que nosotros tenemos en Colombia. Eso es grandioso, porque eso nos permite como hacer un alto en el camino para avanzar y seguir en nuestro propósito, que es el defender los derechos humanos. Bien, luego continuamos y nos metemos un poco más en profundidad. Maidani, tú eres lideresa campesina y ambiental, defensora también de los derechos humanos, de las selvas de Piamonte, Cauca y de la región andino-amazoica. Presides además la Asociación Municipal de Trabajadores Campesinos de Piamonte, Cauca, ¿no? Sí, señor. Bueno, ¿y por qué estás aquí, en tu caso? Bueno, nosotros como organización y como región andino-amazónica somos muy afectados debido a la disputa territorial de los grupos al margen de la ley. Después de firmado el acuerdo de paz, pues surgen las disidencias, y eso llevó a que nuestras organizaciones, somos unas organizaciones autónomas que defendemos el territorio, le decimos no a la minería, no a las transnacionales, sí a la conservación, sí a la reforestación, para nosotros tener y el cuidado de nuestro mono Calesfus caquetensi, o decir, el mico bonito del Caquetá. Es un mico, una especie que ya está en el segundo renglón de desaparecer. Pero en sí, para exactamente responder su pregunta, porque estoy acá, el 16 de enero de este año hubo un atentado con explosivos en nuestra vivienda y al mismo tiempo oficina de Asintracampit, donde salieron afectados mi familia y otros compañeros y compañeras de nuestra organización. Y eso fue muy duro para nosotros. Eso es algo que no se lo deseamos a nadie, debido a la situación tan crítica que presenta. Habían niños menores de 8 años, mujeres, animales que fueron, pues que se murieron con la explosión. Una blindada que no sé si ustedes conozcan el peso de un vehículo blindado, que quedó totalmente destruido. Sí, fueron demasiados explosivos los que colocaron en este artefacto para desaparecer a mi núcleo familiar y a nuestro proceso organizativo. Bueno, son Arjona y Orozco, son procesos desgraciadamente conocidos. Cada vez que venís por aquí, por la emisora, por la radio, vemos ese nexo, ¿no? Defender los derechos humanos en Colombia cuesta la vida. Sí, desafortunadamente la situación que se está presentando de violación de los derechos humanos es una historia de larga data, no es un asunto que haya aparecido con el actual gobierno. En la última etapa tenemos, justamente desde los gobiernos de Uribe, un recrudecimiento, desde el año 2000, quiero decir, de la violencia contra la dirigencia social. Esto ha tenido 3 modalidades. Una es la amenaza, el asesinato es la segunda modalidad, y la tercera es el apresamiento ilegal. Entonces, muchas personas de la dirigencia social colombiana han sufrido la amenaza, han sufrido el desplazamiento forzado por la amenaza, o les han encarcelado, o desafortunadamente les han matado. Las cifras que tenemos, y que coincidimos con Naciones Unidas en ello, es que desde la firma del acuerdo de paz al que sea relación ahora Maidani, ya va a ser 8 años, van 1.700 y más personas de la dirigencia social, como las que están aquí sentadas hoy, asesinadas. Y más allá del diagnóstico, una pregunta muy potente es: ¿quién los mata? ¿Y por qué?
Pues muy resumidamente, quien está matando a la dirigencia social colombiana es una alianza de grupos narcoparamilitares muy cercanos al expresidente Uribe, a la mafia de narcotráfico y a las multinacionales y a las explotaciones ilegales de minería. Con lo cual, la consecuencia es que desplazan y matan a la gente que está defendiendo el medio ambiente, que defiende derechos laborales o que están defendiendo, en este caso, los derechos de la gente que está presa. Así que hay intereses económicos detrás de estas persecuciones y hay una situación de impunidad, porque la mayor parte de la gente que cae asesinada no se logra saber por qué o quiénes. No se logra saber exactamente quién desplaza a quién. Eso se ha complicado luego de la desmovilización de las FARC, porque un sector de esa insurgencia volvió a tomar las armas y ahora se están comportando, según las denuncias que recibimos este año en el terreno, como un grupo paramilitar más. Es decir, pasaron de ayudar a proteger los territorios a perseguir a la gente en la que coincidían antes en eventos públicos o simplemente porque cohabitaban en el territorio. Así que hay muchos factores hoy que el gobierno de Petro intenta controlar, pero es un país muy extenso donde la fuerza pública no está en todas partes y en algunos sitios la fuerza pública actúa en alianza con grupos criminales. Eso también es verdad. Así lo veis, Maidani. Sí, eso no se desconoce en nuestro país y en nuestra región andino-amazónica es mucho más visible, ¿no? Somos un territorio con un pie de fuerza militar demasiado grande, pero allí asesinan a niños, como en el caso de nuestro proceso organizativo, niños de 8 o 9 años, abalean, disparan a los vehículos escolares, hieren a los estudiantes, uno hace las denuncias, entonces se vuelve objetivo de ellos. Caso que nos ha sucedido a nosotros, el narcotráfico pasa por pues perdónenme la expresión, por la nariz o por el frente de ellos y no pasa nada, lo mismo en las armas. Entonces uno dice, pero con todo este pie de fuerza no debería de existir esa vulneración, esa violación a los derechos de nosotros, se viola el derecho internacional humanitario. El conflicto es muy extenso ahí en nuestra región, esa persecución a nuestros procesos organizativos se da simplemente por el hecho de que nosotros sabemos algunas organizaciones que no queremos ser parte de algunos de ellos o que tenemos nuestra propia autonomía, entonces si nosotros no dejamos nuestra base social para que ellos puedan sacar pecho y decir esta es nuestra base social en los diálogos con el gobierno, entonces ya nos convertimos en objetivo militar y eso le está sucediendo a Sintracampit. A Sintracampit lo que quieren hacer ellos es la exterminación completa de nuestro proceso organizativo de más de una cantidad de familias que le apostamos a la conservación, le decimos no a la coca porque sustituimos voluntariamente en el punto 4 de los acuerdos de paz, sustituimos la coca por cultivos legales y a pesar de eso seguimos siendo objetivo y nosotros nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué nos quieren desaparecer? ¿Por qué nos quieren matar si no les hacemos daño a nadie? Cuidamos el medio ambiente, le estamos apostando a los cultivos legales, a los cultivos lícitos, le estamos apostando a la transformación de productos amazónicos, transformamos la piña, le estamos apostando a hacer escuelas con niños para proteger el medio ambiente, con derechos humanos y ni así, entonces uno se pregunta ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué tanto daño? Que molesta eso, ¿no? Molesta seguramente sí, a otras organizaciones importantes, ¿no? Sí, yo de pronto digo que el hecho de nosotros denunciar a las petroleras cuando contaminan nuestras fuentes hídricas y eso yo digo que un día lo dije y vuelvo y lo repito aquí, muy lejos de mi país, pero hay veces en Colombia es mejor ser un bandido que le prestan más atención y tiene más beneficios que ser un defensor ambiental y de derechos humanos porque a él sí lo buscan para matarlo. Claudia. Bueno, ahí hay como muchos factores, ¿no? Podemos decir el factor político, el factor social, el tema del territorio, del ego, de poder. Precisamente todo eso causa la violencia, la falta de igualdad, de oportunidades para el pueblo, para la gente de la clase media baja. Eso hace de que un país sea violento. A raíz de esto, pues nosotros como defensores de derechos humanos, ¿qué hacemos? Acompañamos a las víctimas en los procesos de violación, de secuestro, de vulneración a la población más vulnerable, ¿no? Por la pobreza, lo que te digo, por el tema de muchas veces falta de oportunidades de educación y claro que esto nos frustra
nos frustra enormemente, porque si uno hace un trabajo en comunidad, por la comunidad, para la comunidad, nos tachan de guerrilleros, nos tachan de delincuentes y demás. Entonces esto es frustrante. Sin embargo, el criterio y el propósito de vida a personas como la compañera, como mi compañero, como yo, vivimos para defender los derechos humanos, para minimizar un poco, incluso para la justicia, para lograr que se cumpla la justicia desde nuestra perspectiva. Entonces, esto hace de que nosotros, con todo lo que ha pasado y que ahora me imagino que lo toquemos un poquito, el tema del caso de Uribe, entonces vamos a ahondar en el tema, pero la justicia es muy importante desde nuestra perspectiva, porque tenemos que confiar en una justicia. Y esto se está viendo cambios y tenemos que transformar, porque la paz no se hace con palabras, sino con acciones. ¿Te refieres, Claudia, a que creo que fue ayer, antes de ayer? El 28. El 28, cuando se conocía que una jueza, sí, el lunes, efectivamente, declaraba culpable al expresidente colombiano, a Álvaro Uribe, de abuso procesal y soborno a funcionario público en un caso de manipulación de testigos que llevaba creo que años en curso, convirtiéndose así al político de derechas en el primer expresidente del país condenado en juicio. Creo que estáis muy pendientes de lo que puede ocurrir, creo que el viernes, ¿no? Que es cuando se va a dar lectura, corrígeme si no es así, que cuando se va a dar lectura y será sentencia firme, entiendo. Bueno, precisamente, fundamentalmente en Colombia nunca hemos tenido muchos procesos judiciales para los presidentes y expresidentes. En este caso, me siento muy orgullosa que por fin la justicia haya sentado, como decimos coloquialmente, en el banquillo de los acusados al señor expresidente Álvaro Uribe. No es menos cierto, y respecto del sentido del fallo de la señora juez 44 con función de conocimiento de Bogotá, la doctora Sandra Liliana Heredia, en contra del expresidente, en un exhaustivo juicio con más de 10 horas de lectura, más de 1,000 páginas, en 475 días de carácter condenatorio, en contra de Álvaro Uribe Vélez, en calidad de determinador de las conductas punibles de fraude procesal, soborno en actuación penal, que esto, bueno, va desde 6 a 12 años de prisión, pero estamos a la expectativa. El día viernes hay el fallo en firme. Sin embargo, en mi sentido como abogada penal, soy optimista porque esto abre una brecha para que se investigue, porque dicho en el fallo por la doctora Liliana, de la doctora jueza, hay por los lados en donde se ve inmerso el expresidente Uribe para que se lo investigue por otros delitos, que son demasiados. Y estos 2 delitos pues no son significativos para lo que hay, pero no es menos cierto que es un inicio para una condena efectiva a futuro, por todas las masacres, por los más de 6,000 jóvenes muertos llamados falsos positivos. Creo que el asunto tiene que ver con esa presunta vinculación de Uribe con grupos paramilitares, ¿no? Por supuesto. Él está inmerso. Incluso él en su mandato trataba de que los delitos terminaran y no se tipificaran como delitos de lesa humanidad para que no prescribieran, incluyéndose él, porque él sabía en lo que estaba. ¿Qué te parece a ti, Maidani? No, pues yo digo que, pues como nosotros, en el caso mío personalmente, allá, los fiscales cuando uno le dicen, tenemos tantas denuncias, ¿qué se ha investigado, qué se ha hecho? Ellos dicen, es que es muy difícil, es que los procesos son los casos de ustedes, los líderes sociales, son muy difíciles de investigar y esto. Entonces yo diría que esto le abre la puerta para decir que hay fiscales y hay jueces que en realidad se toman la justicia en serio y que esto es una muestra de que la justicia tarda pero llega, como lo diríamos en mi forma de campesina a mucho. Arjona, ¿qué te parece a ti este asunto relacionado con el expresidente Uribe?
Bueno, como dice la compañera, a veces llega, ¿no?, la justicia. Esto es como las películas estas de los yanquis, ¿no?, de los mafiosos, que no los pillaban por los crímenes, pero sí de una forma colateral, ¿no?, por no haber pagado un impuesto. Quiere decir que la pena que le van a poner es poquita, de 4 a 8 años parece ser, para un prontuario criminal como el que tiene el señor Uribe. Recuérdese, hablaba la compañera abogada Claudia de los 6.402, según la JEP, de jóvenes asesinados, ¿no?, para que las fuerzas militares tuvieran más prestigio, tuvieran más bajas en combate que eran falsas, pero hay otros miles y miles de asesinatos que son responsabilidad directa de este señor como presidente, después de que rompieran los las negociaciones de paz del Caguán. Por allá anduvieron algunos asturianos y algún colombiano como Javier Orozco, observando si eso avanzaba o no avanzaba. Vino la guerra después a tope, ¿no?, con este señor, y la guerra sucia, es decir, sin respetar absolutamente ningún protocolo para estos asesinatos. Ahí fueron incluso deportados 2 compañeros nuestros, Daniel y Ana, fueron deportados por este señor por unos decretos leyes que luego la Corte Constitucional se lo tumbó, pero mientras tanto Dani y Ana fueron expulsados, ¿no?, de allá o sea, se lo debe este señor. Es muy importante la figura de Iván Cepeda, que ahora es senador, pero que cuando era un activista de derechos humanos pues también pasó mucho por Asturias y por España, ¿no?, en las mismas tareas de defender los derechos humanos, de promulgar la paz, de promover la paz en Colombia. Y este episodio jurídico tan largo, tiene que ver con una acusación de Uribe a Cepeda, ¿no? Y que se le volvió en contra, y ahora el condenado es el Matarife, que hay una serie que así le nombra, ¿no? Es un hecho sin precedentes, desde luego, como se está comentando, y es un hecho que abre la puerta, seguramente, ¿no?, a nuevos enjuiciamientos a personajes tan siniestros, porque esos personajes tan siniestros son los que configuran el actual presente, como están comentando las compañeras. Orozco. Este es un tema muy, muy importante para la vida de la gente colombiana. El que hayan declarado culpable a Álvaro Uribe Vélez es un golpe duro a la impunidad estructural de la que gozan las élites. Allí cualquier persona roba cosas muy sencillas para comer, por ejemplo, y le meten un carcelazo grande. Pero esta gente ha saqueado un país, ha matado una generación y están yéndose de rositas. Es un golpe a la impunidad estructural, es un rescate del Estado de Derecho que estaba perdido en medio de la corrupción y porque las instituciones fueron captadas por la mafia de narcotráfico y por algunas multinacionales. Es un castigo de la manipulación de la justicia usada para perseguir opositores, que fue como empezó este proceso. Querían perseguir a Iván Cepeda y se les terminó devolviendo esto, ¿no? Así que hay una esperanza de que este fallo que se va a leer el viernes ahora ponga el foco en crímenes gravísimos de guerra, desplazamientos, asesinatos, confinamientos, apresamientos ilegales, masacres. Es tan evidente que es un avance de la justicia colombiana que ya no nos resulta sorprendente que el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, haya sacado un texto ayer tan infame como este que voy a leer a continuación, en una injerencia indebida de Estados Unidos en los asuntos colombianos. Dice el secretario de Estado Marco Rubio: el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del Poder Judicial colombiano por parte de jueces radicales ha sentado un precedente preocupante. A nosotros lo que nos preocupa es que Estados Unidos siga metiendo las narices empolvadas de coca en los asuntos internos de Colombia para salvar a un expresidente señalado de ser un hombre del cártel de Medellín. Es increíble que Estados Unidos defienda criminales de este tamaño. Es inaceptable, absolutamente inaceptable, que algunos parlamentarios, como por ejemplo Marco Rubio, como Bernie Moreno del Partido Republicano de Estados Unidos, como Díaz Balart y como la narcosenadora María Elvira Salazar, examante de Montesinos durante la dictadura de Fujimori, fue una dictadura auténtica, tanto que estuvo preso. Es inaceptable que estos personajes estén
conspirando para derrocar o asesinar a Uribe, a Petro, como se supo hace poco, o que ahora estén cuestionando el fallo y presionando que la justicia colombiana eche para atrás esta esperanza que tenemos todos de que por fin la justicia colombiana funcione, sin injerencias de la mafia, sin injerencias de los corruptos, que la justicia funcione también sin injerencias de Estados Unidos, que no tiene ninguna legitimidad para meter la nariz en los asuntos colombianos. ¿Querías decir algo, Arjona? Sí, quería mencionar la labor de abogadas y abogados como Claudia que tenemos hoy aquí, ¿no? Porque a veces se ve como muy lejano este tema. No es tan lejano, ¿no? Ya hemos mencionado a Iván Márquez, ya hemos mencionado, a Iván Cepeda, hemos mencionado a la deportación que sufrieron 2 personas asturianas por parte de Uribe, que no es nada comparado con la cantidad de crímenes, pero también el trabajo impecable, continuado, persistente de las personas abogadas, ¿no? Y en este caso, Reinaldo es uno de los, ha sido presidente o lo sigue siendo, no lo sé, del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que es una de las organizaciones que arropan el programa asturiano de derechos humanos, ¿no? Aquí estamos recibiendo el testimonio de Claudia, de Maidani, pero en Semana Negra también dimos el nuestro, ¿no? Nuestra visita asturiana número 21 y ahí está el informe que completa, ¿no? Complementa lo que ellas dicen. Bueno, pues de ese programa, de dónde tiene que ir, a qué agenda tiene, qué territorio recorrer, está el colectivo de abogados José Al Restrepo y uno de sus abogados, Reinaldo, ha sido un abogado que ha seguido esta causa y por lo tanto merece también tantas felicitaciones como Iván Cepeda y como todo el pueblo colombiano, ¿no? Sí, Claudia. Bueno, aunado lo que dice mi amigo Javier Arjona, quiero manifestar que esto es una satisfacción y lo digo por el género, por las mujeres. 2 mujeres, porque no es menos cierto que no fue solamente el trabajo de la señora jueza, la doctora Sandra Liliana Heredia, sino también el trabajo que hizo mancomunado con la fiscal. Estas 2 mujeres son unas honorables togadas que dan ejemplo a nosotros los abogados. Hacer un trabajo limpio, honesto, ético, por justicia, simplemente es un acto de justicia, es el deber ser, el deber actuar. Entonces, para mí como mujer, créeme que estamos muy orgullosas porque las mujeres, entre comillas, somos, no es general, menos corruptas y más disciplinadas en la labor encomendada, en el mandato, porque a nosotros cuando nos encomiendan un proceso es un mandato de hacer. Imagino que tal vez ha tenido mucho que ver en la forma de entender la justicia por parte de Sandra Liliana Heredia y por la fiscal, el trabajo de los abogados y de las abogadas, digamos, de base, ¿no? Y la presión. Y la presión. El miedo. De hecho, hay unas palabras que recojo de Sandra Liliana que dicen que la justicia no se arrodilla ante el poder. ¿No? Lo dijo el otro día, ¿no? Por supuesto. Estamos a la espera del fallo, ¿no? Del fallo que es ahora y va a ser un fallo público. El día viernes ya es el fallo, pero pues sí, yo sé y tengo la expectativa que es el comienzo, porque la señora juez cuando ella leyó el fallo, ahí hay entre las cosas que sí está inmerso Uribe, por lo tanto es un punto de partida para que se lo investigue por los crímenes que él ha venido cometiendo. Y hay unas palabras que, si me permites, por favor, las quiero mencionar, abro comillas, respecto de lo que dice la togada, la señora fiscal, que de verdad deberíamos tenerlo en cuenta siempre, todos, no solamente en el ámbito de derecho, sino para revisar cómo es la justicia. Dice, la espera, abro comillas, la espera ha finalizado. Temis, la diosa de la justicia, permanece con los ojos vendados, no porque ignore, sino porque no prejuzga. Sostiene la balanza con las manos firmes, no para pesar opiniones, sino verdades.
porta la espada no para castigar con furia, sino para proteger con decisión lo justo, lo que es correcto, lo que es recto y lo que es necesario. Uh-huh. Buenas palabras. ¿Qué noticias os llegan? Porque parece que, claro, todo este asunto en Colombia está generando polarización, ¿no? Palabra de moda también allí. ¿Qué noticias os llegan? ¿De nuestro territorio? Sí. No, el estar aquí en Asturias, en tiempo que he estado, que llevo un mes y medio, pues de nuestro proceso ya nos han matado 3 compañeros, tuvimos una ola invernal muy fuerte, donde fue afectado muchos de nuestros afiliados, perdimos muchos animales por la ola invernal que tuvimos, hemos perdido, como le dije al comienzo, 3 vidas más en este mes y medio. De nuestros afiliados, pero seguiremos resistiendo y seguiremos luchando por defender nuestro territorio, nuestra convicción de algún día ver a nuestro país con justicia social. De verdad, en Colombia no deja de agudizarse el conflicto y la disputa territorial en nuestro territorio andino-amazónico y la persecución a nuestros defensores y defensoras de derechos humanos y ambientales, no solamente a nuestro proceso, sino a otros procesos nuestros donde nosotros también influimos, como es Cordosat, la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos, y así sucesivamente otros procesos sociales que son hermanos nuestros. Claudia. Bueno, respecto del sentido de fallo, hay mucha polarización en Colombia, hay mucha manifestación, está dividido, pero no es menos cierto que es un avance y que sirve para que el pueblo colombiano retomemos. Yo soy una convencida y confío, y siempre he confiado en la justicia. Lo que pasa es que ha habido mucha corrupción de jueces, de fiscales, vendidos, entonces por eso no hay justicia y ha habido impunidad. Pero este sentido de fallo, este inicio, esta decisión de la honorable señora juez, esto va a ser, valga la redundancia, va a ser un problema, está siendo un problema. Ha habido muchas manifestaciones, hay muchas discordias y de ahí viene y genera más violencia. Ojalá que la gente concientice en su mayoría y nos podamos unir para saber que sí existe la justicia, que es un país nuestro, un país próspero. Colombia es un país hermoso que vale la pena reconstruirlo, colocar los pedacitos como un rompecabezas y volver a ser la Colombia, el país que todos queremos, para acogernos entre pueblos hermanos. Creo que el año que viene hay elecciones. Por supuesto. ¿Tendrá influencia? Por supuesto que va a haber mucha influencia y considero que vamos bien, porque no tenemos que dar oportunidad nuevamente a la derecha, no tenemos que dejar un trabajo que ya hemos venido construyendo, que ya hemos venido haciendo unos cambios necesarios, pertinentes para una Colombia. Entonces considero que esto es un buen momento, confío y confiamos en que todo va a estar bien, todo va a salir bien. Orozco. Sobre este tema, debo decir que gran parte de la responsabilidad de que el país esté polarizado tiene que ver con la increíble manipulación que ha hecho siempre la prensa relacionada con el conflicto armado y con el tema de la corrupción y el narcotráfico. Tenemos periódicos absolutamente que son manta de tapadera de crímenes. El periódico El Diario El Colombiano, propiedad de uno de los testigos de Álvaro Uribe en Medellín. El periódico El Tiempo, que es el único semanario de cobertura nacional, el único diario de cobertura nacional. Radio Cadena Nacional, la cadena radial Caracol, que es del grupo Prisa, la revista Semana del grupo Gilinski, cada uno de los medios de comunicación masivos de Colombia que intoxican a la opinión, la enfrentan y la polarizan, son propiedad de un conglomerado económico. Apenas tenemos unos medios públicos de comunicación hace 3 años. De aquí para atrás todo ha sido lo que dice el sector privado, tapando ladrones, tapando matones, tapando mafias. Tengo que decir que la polarización del país no es toda la población. Es la gente mayor que ha vivido la guerra. La gente joven está bastante unida en la lucha por derechos, por el futuro, por la paz. En las movilizaciones que hubo en estos días, es absolutamente emocionante ver a las juventudes, multitudes de jóvenes,
aplaudiendo el que la justicia empiece a funcionar, agradeciendo el que haya educación pública gratuita universitaria, el que se hayan extendido en los procesos de compra de tierras para el campesinado, porque eso significa alimentación más barata en las ciudades. Entonces es un país polarizado por los medios y por intereses económicos al que se le está respondiendo con un frente electoral único de la izquierda del año entrante. Es muy importante el que la izquierda colombiana ha decidido disolver jurídicamente, es decir, renunciar a la personalidad jurídica, partidos de izquierda y de centro, para hacer un solo frente electoral antifascista, anticorrupción y antimafia. En ese frente está el Partido Comunista, el Partido Comunes, están los progresistas, está el Polo Democrático Alternativo y otras formaciones políticas de cobertura estatal. El que renuncien al reconocimiento legal para poder mantener vivo el proceso de transformaciones de Colombia hacia un Estado de Derecho, hacia un Estado social, es un ejemplo para otros sitios del mundo en donde la gente está temiendo las elecciones porque las pueden perder. En Colombia hemos decidido juntarnos todas. Con una población igual que la de España, cercana a 50 millones de personas, la izquierda colombiana tiene más votos que aquí en el Estado, juntas todas las izquierdas que hay aquí en el Estado. Así que el problema de nosotros no es ni de lejos el problema de que no haya apoyo social a pesar de la polarización. Es que están insistiendo en enfrentar a los colombianos para poder ganar las elecciones de Congreso en marzo y presidenciales en mayo y volver de nuevo al régimen en el que gobiernan unas élites absolutamente podridas. Hay polarización, pero le estamos respondiendo con unidad, con información en medios públicos y llamando a la gente a acatar los fallos de la justicia. Si tú aceptas los fallos de la justicia, empieza a ponerse en orden la sociedad. Bien, bueno, estamos en los últimos minutos del programa. Volvemos a Asturias y al programa de atención a las víctimas de violencia. ¿Qué tenéis por delante, Orozco? Bueno, tenemos la continuidad de actividades con organizaciones sociales. Hemos tenido reuniones y eventos con la Asamblea de Juventudes de Asturias, AMA, con Amnistía Internacional, con la UGT, con Sol de Paz, la Fundación Siloé, con la Lázaro Cárdenas, con Izquierda Unida, con Paz y Amistad. Estuvimos en la Semana Negra y nos han recibido los ayuntamientos de Avilés, Teverga, Illas. Hemos estado en una solidaridad con Cuba y Palestina y nos faltan algunos ayuntamientos. Está pendiente la reunión con el gobierno del Principado, está pendiente la reunión con la Agencia de Cooperación, el Ayuntamiento de Castrillón. Están pendientes algunas actividades en Madrid que tienen que ver con la diáspora colombiana, con el reconocimiento a las víctimas. Y está pendiente el retomar una agenda de incidencia y de diplomacia ciudadana por la paz y por los derechos humanos una vez pasen las vacaciones. Estamos animadísimos con la solidaridad y agradecidos con el apoyo asturiano. Estamos esperanzados en que Colombia va a cambiar y tenemos clarísima una ruta. La única solución posible para Colombia es la paz negociada, porque si no va a haber un problema muy serio para Venezuela, Ecuador y los países del vecindario. Es que el conflicto colombiano cada vez menos es un conflicto colombiano interno. Es un conflicto que Estados Unidos ha pretendido que se extienda al área del Caribe y al área andino-amazónica. Hacia allá apuntan la CIA y la DEA. Y por eso el gobierno de Petro ha planteado un área binacional común en la frontera, para controlar la delincuencia, para resolver problemas de convivencia, para parar el tráfico de armas, personas y drogas y para buscar soluciones conjuntas al problema de una frontera de más de 2.000 kilómetros. Digamos que el gobierno colombiano y el gobierno venezolano hacen un acuerdo para la paz y para el respeto de la población civil, mientras Estados Unidos mete las narices para que de Colombia se agreda a Venezuela o para que en Colombia no funcione la justicia. Lamentabilísimo el papel de este imperio decadente que se cae y que se cae matando y se cae tumbando a gobiernos demócratas. ¿Ya están todas las personas que participan en el programa en esta edición aquí? Hay 5 personas aquí, nos falta Mónica, que es una dirigente de las juventudes en Medellín, en Antioquia, en donde ya se puede imaginar cómo se las trae los carteles contra quienes defienden la paz y los derechos humanos. Mónica Arroyave es ingeniera biomédica. Me puse a mirar qué es eso, una especialidad bien interesante. Son de estas personas que aplican la ingeniería a la reconstrucción del cuerpo humano. Y esta personita que es tan joven está en la última etapa del trámite administrativo de autorización de viajes en la Embajada de Bogotá, de España en Bogotá, para venir. Completaríamos así las 6 personas que, enhorabuena, ha logrado Asturias proteger este año. Bien. Bueno, hay que agilizar más los trámites.
El tema de los trámites es un tema jodido de resolver porque es un tema en donde están las burocracias y procedimientos muy lentos, pero hemos tenido, digamos, que el apoyo de la Agencia de Cooperación, el apoyo también de la Oficina de Derechos Humanos, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Reducir esos tiempos no es fácil, ojalá se lograra. Quiero ser comprensivo con eso porque llevamos 25 años manejando esto y no voy a poner cara de asombro cuando llevo 25 años manejando lo mismo. Bien, bueno, Claudia y Maidani, ya habéis hablado de cómo os encontráis en Asturias, os estáis encontrando mucha solidaridad, imagino, Maidani. Sí, señor, no extraña mucho la familia y todo su proceso y su gente y su país, ¿no? Su región. Pero también aquí ustedes en este país, en Asturias, le brindan a uno una solidaridad y un afecto muy fraterno para uno no sentirse tan solo y tan distante o tan agobiado de estar lejos de su familia. De antemano, en nombre de mi proceso organizativo como Asintra Campit y en nombre propio, yo le agradezco a todos los que de una u otra manera le aportan al programa para tener la posibilidad de tener colombianos y colombianas que arriesgan su vida por defender los derechos ambientales y los derechos humanos en los territorios para salvaguardar y pasar un tiempo acá un poco más tranquilo, porque uno siente una moto y dice cuando frena o suena muy duro me van a matar, o siente que un carro frenó y ya uno sabe que ya lo van a matar. Entonces acá uno anda bien, siente todo el apoyo de ustedes y siente esa tranquilidad. La verdad, estar en una emisora para nosotros es pero en el caso mío es de nervios porque hay veces uno quiere expresar lo que siente y con eso mismo lo juzgan a uno y lo estigmatizan y lo persiguen en el territorio. Entonces, estar aquí en Asturias para mí, en calidad personalmente, y creo que para mis compañeras y compañeros, es un descanso muy bueno. Yo tengo algo que me sucedió el día de ayer, es que nunca en mi vida había podido dormir más de 5 horas y dormí 7 horas aquí en Asturias. Qué bien. Al amanecer el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes, señores de Asturias y señoras y gobiernos que apoyan a nuestra organización que nos pudo traer. Claudia. Bueno, yo todos los días agradezco a Dios y a la vida el estar acá. Esto es el paraíso. Esto es una cosa que uno nunca se le imaginó. La cultura asturiana, todos y cada una de las entidades que nos ha recibido, alcaldes, concejalas, en fin, eso ha sido un abrazo solidario que lo hemos sentido. Hemos sentido que nosotros estamos haciendo un muy buen trabajo y que no estamos solos, que hay países solidarios que acogen, que nos acogen y que se ponen en el lugar nuestro. Para mí, en lo personal, y considero también, como dice la compañera, para todos esto es renovante. Esto hace de que uno como que cuando nosotros venimos, o en mi caso, cuando yo vine, yo lo daba ya como para bajar el nivel y como perder un poquito el tema. Pero esto, la cultura de acá, me ha renovado y me ha cargado realmente de amor, de impulso para continuar, para saber que vale la pena vivir, vale la pena propender por el que está enfrente. Muy agradecida. Y en este caso, pues te agradezco, Roberto, a la radio del Principado de Asturias. Para nosotros es un orgullo, para mí es un orgullo estar rodeada de gente como ustedes y seguir y continuar aprendiendo, porque todos los días aprendemos. No solamente venimos a contar tristezas y todos los problemas que nos aquejan, que digamos nosotros como seres humanos queremos olvidarlo, no lo podemos olvidar. Lógicamente. Pero esas experiencias hacen que nosotros nos fortalezcamos a futuro y demos más de nosotros. Bueno, todavía os quedan varios meses, ¿no? Aquí entre nosotros. Estamos hasta el 24 de noviembre. Bueno, seguro que tenemos ocasión de volver a coincidir en el programa. Maidani, para que no vengas más nerviosa. La siguiente vez. No, los nervios siempre van a estar ahí, sí. Pero yo siempre he dicho que yo le agradezco, señor Roberto, y agradezco a la emisora.
Y también sí queda la oportunidad de pronto venir y decir qué es lo que hacemos y qué es lo que protegemos en nuestros territorios y por qué es que nos buscan y por qué es que nos quieren asesinar, que hay veces no le encuentra uno la razón, de pronto es por querer hacer el bien. De todas maneras, como siempre lo he dicho, estoy a la orden como una mujer campesina, mucho honor, con muchas ganas de salir de luchar y sacar mi gente adelante, y también decirles de que no importa dónde nos llegue la muerte, bienvenida sea, pero diciendo y haciendo valer nuestros derechos y defendiéndolos para que haya una mejor paz y una justicia para todo nuestro campesino y campesinas y nuestros niños y niñas. Bien, bueno, hoy lo dejamos aquí. Claudia Sarasti, muchas gracias. Maidani Salcedo, muchas gracias. Ya digo que seguramente antes de que os vayáis tenemos la ocasión, Orozco, de volver a compartir con vosotros, ¿no? ¿Y vosotras? Sí, seguramente vamos a volver a compartir, especialmente en esta etapa de la celebración del 25º aniversario del programa de protección. Ya puede presumir Asturias de un programa tan potente, 25 años, 151 personas, todo un ejemplo de solidaridad y protección internacional que les agradecemos. Muy bien, pues hasta la próxima. Hoy lo dejamos aquí. Javier Orozco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Claudia Sarasti, muchas gracias. Y Maidani Salcedo, muchas gracias. Muchísimas gracias, éxitos totales. Y a Javier Arjona, muchas gracias también, aunque ya no nos escucha. Muchas gracias también, claro. Hoy en la entrevista de Asturias al Día tenemos como invitado a Iñaki Sánchez Santianes, gaiteru, maestro y el delegado del Festival Intercéltico de Lorient en Asturias, un festival que está pues a punto de entamar en el viernes 1 de agosto, o sea, el viernes de pasado mañana. Entama este festival de Lorient hasta el 10 de agosto. Va a haber mucha y buena presencia asturiana, como habitual en este festival. Iñaki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. Digo bien, ¿no? Va a haber bastante buena presencia, pues y mucha sí, va a presencia haber asturiana. mucha presencia asturiana. Este año, un año más, desembarcamos en Lorient con una gran delegación y muy buena. Está mal que lo diga yo, que soy el delegado, pero muy buena representación asturiana va a haber este año en Lorient. Vale. Bueno, vamos a hablar de ello en un día triste por el fallecimiento de Xoán Bello, a quien, bueno, pues como seguramente todos nosotros también lleíste y conocías, ¿no? Pues sí, la verdad que cuando me enteré el día de ayer del triste fallecimiento de Xoán, pues ye triste para mí, pero ye triste para Asturias sobre todo y para la cultura asturiana, porque ya era una eminencia y era un referente en la literatura asturiana, pero también yo creo que a nivel nacional era un referente, y que vaya marchando siente que defendía tanto la cultura asturiana, que era una apuesta decidida por algo que en aquellos momentos nadie apostaba, y que para todos nosotros pues estaba siempre ahí Xoán. Y yo desde aquí pues bueno, quiero mandar un abrazo a la familia, a la mujer, a Sonia, con la que tengo muy buena relación, y que allá donde esté, pues que Xoán siga defendiendo la lengua asturiana, y aunque no lo pudo ver él, pues que algún día pueda ver esa lengua oficial. Seguro, esperemos, ¿no? Digo seguro, pero bueno, no está muy claro hoy cómo sabes todavía, ¿no? Pero bueno, veremos a ver cómo va evolucionando. Bueno, pues marches mañana ya para Lorient, ¿no? Pues sí, mañana parte de la delegación para Lorient. Van en bus, son muchas horas, 16 horas de autobús para llegar hasta Bretaña, tan un poco lejos. Cuando teníamos ese ferry de Gijón a San Nacer era mucho más cómodo. Lo mismo, espero que algún día ese Gijón-San Nacer vuelva y que la delegación llegue más cómoda, pero bueno, van con mucha ilusión y esos kilómetros pasan muy rápido. Vale. Bueno, pinta bastante bien en general el festival de este año, ¿no? Porque, entre otras cosas, veo a Alan Stivell, mítico, bueno, tocó en Asturias, ¿no? Va muchísimos años, ¿no? Pues en sí, más de una ocasión, no recuerdo los años. Sí, pero... sí, Alan Stivell es eso, un personaje único en su categoría, es un músico excepcional, un referente para la música folk en todo el mundo. Pero también tenemos, por ejemplo, gente que conoce menos, que es Le Vent du Nord, es un grupo que se conoce mucho menos aquí en Asturias, pero también es un grupo que allí va a llenarlo seguro. Y luego pues tenemos a una compañera que compartimos con Galicia, que todo el mundo conocerá, que es Luz Casal, que también es un referente en Francia y que también, aunque no crea la gente, en ese Festival Intercéltico de Lorient siempre llena y siempre da buenos conciertos. O sea que ya tuvo más veces, ¿no? Sí, estuvo hace unos años, yo tuve la suerte de tocar con ella en el escenario.
y ahí me encandiló, me enamoró, porque fueron 2 horas de concierto sin parar, el público volcado con ella volcada con el público, la verdad que maravillosa. Sí, sí. Vi el otro día un documental donde precisamente ponían de manifiesto, ella misma lo contaba, cómo se la recibe en Francia, a Luz Casal. Sí, es una diva de la música en Francia. Vale. Bueno, vamos a repasar un poco quién va. Va a estar Marisa Vallarroso, ¿no? Va a estar también, si no me equivoco, hay un proyecto, el Celtic Odyssey, con la participación de Rubén Bada. Sí, Celtic Odyssey es un proyecto que lleva haciendo el festival varios años, donde se encarga a un músico la creación de una obra donde van a participar músicos de las diferentes naciones celtas. En este caso, pues nuestro representante va a ser Rubén Bada. Tenemos a Marisa Vallarroso, como tú bien comentabas, pero tenemos también a Gieldu, tenemos también a Lienda, tenemos a Eva Tejedor y Les Pandreteres. Luego Rubén va a tocar también con Pepín de Muñalén en otro de los conciertos en el Palacio de Congresos. Y luego tenemos el grueso de delegación, que siempre sería pues la banda de gaitas, que en este caso es la banda de gaitas La Reina del Tróbano de Navia y el grupo de baile San Félix de Candás. Ese sería el grueso de la delegación asturiana. Y algo que no quiero que se me olvide, porque siempre el festival es referente no solo en la parte musical, sino también en la parte cultural, es la exposición que llevamos este año. Llevamos una exposición dedicada al trase tradicional, se llama El Vistir. Está inspirada, son SMIs, fotografías del concurso del trase, del Día del Trase de Grau, donde van a estar pues, representándose en nuestro trase el país, ahí en Bretaña. Qué guapo. Hay participación, si no me equivoco, en el Macrimon de gaita asturiana también, ¿no? Cuatro gaiteros. Tenemos ya los gaiteros preparados, nerviosos para competir en ese trofeo Macrimon. Tenemos a Diego Lobo, a Diego Fernández, a Pelayo Suárez y a Luis Enrique Sánchez. Van a estar los 4 allí batiéndose sobre el escenario con los gaiteros gallegos, y la verdad que es una competición muy interesante. Vale. Va a estar también Pablo Carrera, va a dar una masterclass de gaita. Sí, este sábado por la mañana, antes del trofeo Macrimon, Pablo Carrera va a dar una masterclass de gaita sobre escenario, porque es algo que aquí en España no se estila tanto, pero allí lo que busca el festival es que todo el mundo conozca los instrumentos que hay allí, porque se acerca mucha gente, la verdad que se acerca mucha gente a conocer la gaita asturiana y la gaita gallega, que comparten escenario, y bueno, el público pregunta, se interesa, escucha la gaita, bueno, es una actividad muy, muy chula. Claro, hay varios escenarios, o podemos decir que Lorient lleva un escenario entero, ¿no? La verdad que el que nunca estuvo en Lorient no se lo puede imaginar lo que estamos hablando. Estos días que estamos aquí en Asturias hablando del Bombastic, del Season Live, de numerosos festivales, pero aquello es algo, date cuenta que durante un momento en la noche puede haber 6 escenarios a la vez dando música, con un concierto en el estadio de fútbol, Le Club, el Palacio de Congresos, la Place du Pays Celt, el Espace Jean-Pierre Pichard, más las calles de Lorient repletas. Estamos hablando de que sería, para que el público asturiano lo pueda asemejar un poco, sería una feria de muestras. Estamos hablando de 900.000 personas en 10 días, pero lleno de música por todos los lados que te giras. Hay un concierto, un desfile, un grupo de baile, una bagat, bueno, en todo momento tú atraviesas la ciudad de Lorient y siempre hay música. Vale. Bueno, la delegación asturiana, la participación de Asturias en este festival siempre fue importante, pero tengo la sensación, Iñaki, que tiene mucho pushu últimamente, ¿no? Seguramente derivado por el trabajo que tú estás haciendo en estas últimas ediciones, por el trabajo que hizo Lisardo Lombardía también en su momento, ¿no? Pero y un sitio al que o en Lorient recíbese muy bien a la delegación asturiana. Pues sí, gracias a esa presencia de Lisardo Lombardía en sus inicios como delegado, en el puesto que ocupo yo ahora mismo, pero sobre todo como cuando fue director del festival, ha hecho que el festival conozca Asturias a fondo y la delegación asturiana pueda aterrizar en Lorient con un mayor número, una mayor importancia dentro del festival. Y también pues hay que reseñar que en los últimos años el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias nos ayuda a que ese desembarco en la ciudad de Lorient sea más numeroso y sea con un mayor apoyo. Vale. ¿Cómo es tu trabajo aquí? Mi trabajo aquí es complicado porque todo el mundo quiere ir a Lorient y no todo el mundo puede ir a Lorient. Y eso es complicado porque hay que seleccionar con el festival los grupos que van a ir. Hay muchos condicionantes siempre que tenemos que tener en cuenta. Es el tipo de grupo, el tipo de música que hace dentro del grupo folk, pues qué estilo musical se asemeja, qué número de componentes tiene ese grupo, qué caché, los costes de desplazamiento, las condiciones de las fechas, los escenarios del festival.
luego las bandas de gaitas lo mismo, el grupo de baile, son muchas condicionantes para preparar esa delegación y bueno, nunca llueve a gusto de todos. Yo siempre intento que la delegación del festival sea lo más numerosa posible porque a mí me interesa y me gustaría que todo el mundo conociese el festival, todo el mundo pudiese viajar a Lorient, promocionarse en Lorient, porque es muy importante promocionarse en Lorient, y esperemos que poco a poco todo el mundo tenga esa oportunidad. Claro, porque también entiendo que hay un intento de no llevar siempre lo mismo, claro. Hay que salen grupos, salen gaiteros, salen cosas, ¿no? Pues sí, la intención siempre es eso, es que los grupos tengan esa oportunidad de exportar su música a Lorient. Hay algunos referentes que el festival siempre te reclama y te pide que vuelvan, como en este caso, por ejemplo, es Rubén Bada, que ya estuvo con LR un par de veces, y porque es un músico que ya está, asentado totalmente en el festival y que es un músico que te reclama el festival año tras año. Pero siempre intentamos que haya grupos que vuelvan, que presenten proyectos nuevos, que hayan sacado un disco, y luego hay músicos que tenemos que atrasar su presencia 1 o 2 años, pues siempre intentamos que viajen a Lorient. Claro. Sí, lo de Rubén Bada pinta bastante bien esto que va a hacer, ¿no? De este proyecto, el Celtic Odyssey. Pues sí, la verdad que es un músico referente aquí en Asturias, y ahí en Lorient ya lo tienen catalogado de la misma manera como un gran músico, por lo que es como multiinstrumentista y por lo que es como persona y lo bien que conecta con el público bretón. Y este año, pues eso, en Celtic Odyssey va a tener un papel muy importante. ¿Y cómo es ese espectáculo? Pues mira, Celtic Odyssey es un proyecto que se desarrolla durante todo el año. El compositor de la obra trabaja con los músicos de forma telemática en la creación del repertorio, en la creación del proyecto, y luego se reúnen en Bretaña. Este año se reunieron en Bretaña ya en el mes de marzo para preparar un poco los ensayos, preparar un poco el proyecto, y luego durante unos días previos al festival vuelven a reunirse, vuelven a ensayar y luego presentan ese proyecto. Estamos hablando de músicos, musicazos en todos los casos, que es gente que es llegar y ponerse a tocar y ya parece que suena maravilloso, a lo que otros dedicamos semanas. Claro, hay escenarios grandes, escenarios más pequeñinos, ¿no? Y después la calle. Pues sí, tenemos, mira, el espacio Jean-Pierre Pichard sería el gran escenario del festival, unas 5.000, 6.000 personas de público, no estaría mal. Pero tenemos sobre todo algo que es muy impresionante para la gente que nunca estuvo en Lorient, que es el estadio de fútbol del Lorient Football Club, que se hace todas las noches, un espectáculo que se llama Horizon Celtic, que participan todas las delegaciones en ese espectáculo, los grupos de baile, las bandas de gaitas, diferentes músicos, y lo mismo, estamos hablando de 6.000, 7.000 personas cada noche que visualizan ese espectáculo. Y luego tenemos el desfile de las naciones celtas, que recorre todas las calles de Lorient, 70 grupos, unas 4 horas de música recorriendo desfile de las calles de Lorient, y todos llegan a ese estadio de fútbol donde hay 12.000 personas viendo cómo van llegando los diferentes grupos allí. O sea, allí todo es algo grande. Claro, tiene que ser muy emocionante, ¿no? Pues sí, para los grupos que participan resulta emotivo, pues sobre todo porque la gente disfruta viéndote tocar, te hace disfrutar tocando, porque el público bretón es muy agradecido, y ese desfile, solo el hecho de que la gente te esté aplaudiendo durante la hora y media que puede durar tu participación en el desfile, ya te hace sentir de otra manera el respeto por el músico, el respeto por la música, el silencio que se hace cuando estás tocando. A pesar de estar al aire libre, la gente puede estar escuchando tranquilamente, no está de conversación, va a escuchar el concierto, va a disfrutar de la música. Vale. Y no haces selfies. Bueno, van a hacerse selfies, se trabaja mucho en el festival la parte gráfica de Instagram, la parte de redes sociales, pero la gente va a disfrutar de la música, claro, y va a disfrutar del festival. Sí, claro. Yo que digo, sabes, hay conciertos que resulta hasta ofendedor, ¿no? Ver a gente que está continuamente con el móvil, ¿no? Dices, no, aquí no es tanto, porque estamos hablando de un público muy familiar. Hay gente de todas las edades, hay familias que van con niños, con los abuelos, gente mayor que va al festival, porque es un festival que diurno principalmente, donde hay mucha actividad por el día, mucha actividad gratuita durante la tarde, y luego los conciertos grandes nocturnos pues no son muy tarde. Estamos hablando de que los conciertos son a las 9 de la noche, 10 de la noche, por lo tanto es una actividad muy familiar donde hay para todos los públicos. Qué bien, qué guapo. Pues sí, la verdad que yo prestaríame que aquí empezásemos a importar eso del festival para todos los públicos, que los festivales no haya falta empezar a las 11, 12 de la noche, que podamos empezar a las 9 de la noche, disfrutar en familia y luego llegar a casa a una hora prudencial. Claro. Ya hablamos de la delegación,
comentabas que va a haber una exposición, la de El Vestir. Entiendo que cada delegación que participa en Lorient lleva más o menos algo parecido a lo que lleváis. Es una exposición es una exposición de arte. Lo que se busca es que cada delegación represente esa exposición a su nación. Vale. Lo que tiene que ver con la parte artística. El año pasado nosotros llevamos arte joven del taller 3 de Oviedo. Este año se nos vino la oportunidad del Vestir, del Día del Traje de Grau. Y para allá vamos, porque lo importante es que esté representado el arte asturiano también en Lorient. Claro, bueno, o sea que se puede formar, es decir, hay muchas posibilidades de ver muchas cosas que aparentemente igual parece que están muy lejos, pero que en el fondo... No, hay mucha similitud, Sí. esa simbiosis que hay entre todas las naciones celtas, ese intercambio cultural que hay, luego llegas allí y ves que no estamos tan distantes irlandeses, escoceses, galeses y nosotros, o cornualles o Galicia, estamos muy asemejados todos. Y luego aparte el festival trabaja encaminado a que no solo es música, a que haya mucha cultura, a que haya mucho intercambio de experiencias. Por ejemplo, este año una de las novedades es las cenas concierto, donde el público francés va a degustar productos de la región. Nosotros tenemos una cena concierto el lunes, donde Alienda y Eva Tejedor son los músicos, pero vamos a tener fabada, vamos a tener arroz con leche, para que el público bretón también deguste el producto asturiano. Luego tendremos una degustación de sidra toda la semana gracias a la Dirección General de Agroalimentación y a la Consejería de Medio Rural. La verdad que bueno, para que la gente conozca Asturias en todo su... Claro, porque hay un sitio para la delegación, ¿no? Ahí que se ve. Sí, este año está físicamente. la Place du Pays Celt, es una plaza grande donde hay unos pequeños pabellones donde están representadas todas las naciones. Nosotros tenemos un espacio dedicado a Alimentos del Paraíso y luego tenemos un espacio de turismo, gracias a la Consejería de Turismo del Principado de Asturias, con un informador turístico que va a estar promocionando la región, porque estamos hablando de que hay mucho turista francés, mucho turista bretón, que se coge su caravana y se viene al norte de España porque encuentran mucha similitud en cuanto al paisaje, en cuanto a climatología, y les gusta muchísimo venir a Asturias. Claro. Y luego la gastronomía en general, ¿no? Porque y luego, se disfruta también en Lorient. La gastronomía en general se disfruta. Y en Lorient presta mucho probar producto bretón. Yo soy un fan de las galettes y de los palets y de todo la bollería francesa. Me encanta, pero también me gusta mucho probar lo que van trayendo otros países, porque es muy interesante probar la bebida de otros países, las cervezas bretonas, bueno. Compartir, sí, en definitiva. Al fin y al cabo, intercambiar 10 días de experiencias. Sí. Qué guapo. Bueno, vais a estar todos los días, lógicamente. Habrá actividad todos los días por parte de la delegación. Sí, hay actividad diaria por parte de la delegación dentro de los 10 días, salvo el último, salvo el domingo, que es cuando la delegación asturiana se viene de vuelta, porque es un día más dedicado a los músicos bretones, algo más local. Y nosotros que estamos desde el viernes día 1 que llegamos y hay actividad asturiana, hasta el sábado último, que ya estamos ahí en Lorient 9 días de música y de asturianía. ¿Y a pensar en el año que viene? Sí, porque yo me cojo, por decirlo así, 15 días en agosto y el 1 de septiembre ya tengo el teléfono a tope de llamadas, de mensajes y al festival reclamándome ideas. ¿Qué vais a plantear? Bueno, muy bien, pues seguro que plantearéis cosas interesantes como este año. Pues sí, la verdad que hay cosas rondándome la cabeza, porque los grupos que no están este año no paran de, oye, mira, a ver si para el año que viene puedes contar conmigo, y el festival pues planteando nuevas ideas de cara al próximo curso. O sea que no para la maquinaria. No, la maquinaria no para. El Festival Intercéntrico Lorient, una vez que tenemos encarrilado este año, ya estamos trabajando en a quién se va a dedicar el año que viene, las fechas, qué proyectos podemos presentar en Lorient, qué ideas de escenarios nuevos podemos tener, porque lo importante de este festival a día de hoy, con el nuevo director, con Jean-Philippe Mogas, el festival cumplió 50 años y lo que él piensa es que el festival tiene que durar otros 50. Entonces, para durar otros 50 tenemos que estar constantemente experimentando, investigando y atrayendo a un público joven. Bueno, ¿y qué fae? Iba a decir que qué fae Iñaki Santianes, además de lo de Lorient? Bueno, y es maestro, pero ¿sigues tocando? Pues sí, soy maestro de música en un colegio en Oviedo, en el Colegio de Ventanielles de Oviedo. Dirijo la banda de gaitas La Laguna del Torollo. Y sí, sigo tocando, tengo alguna casina por ahí preparada. ¿De la que fuiste fundador? De la que fui fundador. Tenemos un proyecto que hicimos recientemente con la Banda Sinfónica del Ateneo de Mieres, que se llama 13 Reyes, que llevamos al auditorio. Y estoy preparando algunas cosinas también nuevas para ver si recupero también yo un poco la parte de tocar la gaita, que también la tenía un poco apartada, y a ver si este otoño o invierno me la saco de la funda y vuelvo a recuperarla. Bueno, está bien.
Está bien ese planteamiento, ¿no? Sí, hay que volver a recuperarla con algo con piano, bueno, alguna cosina que me está rondando la cabeza. Vale, o sea que habrá proyecto nuevo de Iñaki Santianes pues también. Sí, esperemos que haya proyecto nuevo. Bueno, vendrás a presentárnoslo aquí. Pues sí, nada más, también, nada más que esté lanzado, ya te llamaré para venir a presentártelo. Cuando quieras, ya sabes, encantados de recibirte. Bueno, pues que tengáis buen viaje. Muchas gracias. Un poco largo el viaje, pero bueno. Sí, un viaje largo, pero la ida se hace bien. Lo bueno es que cruces Francia. Sí, cruces Francia, que casi no hay caravana y ni nada, pero bueno, el viaje de ida es mucho más ilusionante, todo el mundo va con las ganas de llegar a Lorient y conocerlo. El viaje de vuelta se hace más duro. Sí, ¿no? Un poco más. Bueno, que para cerrar, creo que tenemos preparada una canción de Marisa Valleroso, que va a estar en Lorient. Van a disfrutar también los franceses de una buena voz, ¿no? Es la primera vez que va a estar Marisa en Lorient y la verdad es que bueno, ya había llegado el momento de que un artista que estaba ya exportando a toda España su música, pues que pudiese cruzar. Este año se dio la oportunidad de que estuviese en Lorient y vamos a ver cómo la coge el público bretón, que yo espero que sea con los brazos abiertos. Desde luego que sí. Bueno, Iñaki Santianes, muchas gracias. Muchas buen gracias, viaje, Roberto. Buen festival. Ya nos contarás, ¿vale? Muchas gracias, Roberto. Gracias. Buen día a todos. Gracias. Hoy vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar el recorrido de Asturias al día, hablando de cine. Hemos invitado para ir cerrando la temporada en estos días que nos quedan de julio a nuestro crítico de cine particular, a José Antonio Vega, al que ya conoceréis porque ha estado en esta temporada pues un montón de veces, y hoy va a compartir con nosotros pues ese recorrido por una serie de películas bajo el título de Vacaciones en croma. ¿Qué tal, Vega? ¿Cómo estás? Pues, buenos días. Muy bien. Vacaciones en croma. Sí, también en Roma. Luego hablaremos, también en Roma. Pero yo creo que el verano nos permite a la gente cinéfila disfrutar de viajar en tiempo real, pero también de viajar y, por qué no, desde el sofá o en una sala en cine viendo butacas, ¿no? Entonces, a veces los paisajes y los territorios terminan protagonizando, siendo coprotagonistas de las películas, ¿no? Bueno, vamos a intentar hablar de 5 películas que nos van a invitar a viajar a Portugal, a Marruecos, a Corea, a Roma, a pesar de que podemos hacerlo con el croma y verlo desde casa, y terminaremos, ¿por qué no?, yéndonos de vacaciones o quedándonos de vacaciones en Asturias. Muy bien. Bueno, pues si quieres comenzamos. Sí. Comenzamos este recorrido con una quinta portuguesa de Avelina Prat. Es sí. Tu primera sugerencia, ¿no? Sí, por vecindad además, ¿no? Bueno, para que yo creo que he sido portugués en otra vida y defiendo Iberia. Y de Oporto. Portugués ya, y de Oporto, y de Oporto, ¿no? Y defiendo Iberia más que nadie. Digo esto porque a veces estereotipamos viajes y destinos y no vamos. Entonces me parece bastante triste que todavía haya gente en nuestro país que entienda que Portugal no merece la pena, no hay nada que ver. Bueno, yo creo que deberíamos aprender mucho de los portugueses. Nuestros vecinos portugueses, y te miro a ti por edad, son trilingües. Y a nosotros nos ha costado varias décadas empezar a utilizar un poco el inglés, y tienen, para mí, sentido, sensibilidad y saudade, y de eso va una quinta portuguesa, la película de Avelina Prat. Es su segunda película. La primera película fue toda una sorpresa. Basil, una historia de 2 personas perdidas en su vida diaria, que era un español y un búlgaro que compartían por una serie de motivos casa y estas cosas. Y esta bebe un poco también de esa historia de estar perdido, ¿no? Porque bueno, la película empieza con Fernando, que es un profesor de geografía en la universidad, experto y apasionado de los mapas, que una mañana descubre que hay un abandono emocional, que su mujer, que es serbia, desaparece, y entonces él, digamos, el que sabe interpretar muy bien los mapas, se pierde en su vida diaria, ¿no? Viaja a Portugal, y es el arranque de la parte portuguesa de la película, y hay una serie de incidentes, pasan los primeros momentos, no pasa nada por decirlos, que decide asumir el rol de otra persona, y entonces pasa a ser jardinero en una quinta portuguesa. Entonces yo creo que ese juego está también importante, ¿no? Pasamos de alguien que interpreta mapas, que representa mapas, a la realidad, o sea, pasa del mapa al territorio, a trabajar la tierra, a tocar tierra, tierra, ¿no? Entonces es como representación y realidad, ¿no?
protagonista es Manolo Solo. Yo creo que Manolo Solo necesitaba ya ser protagonista de una película, aunque la última de Víctor Erice compartía protagonismo con Banderas, porque yo creo que es el eterno secundario fantástico del cine español que necesitaba esta película. La película es para disfrutar en verano con calma, porque está llena de tranquilidad, de inquietud, vas descubriendo cosas, pero con ese sentimiento y esa tranquilidad que transmite Portugal. Él va a trabajar a una quinta, la dueña es María de Medeiros, fantástico papel de María de Medeiros, que habla un correcto español y el personaje se entiende muy bien. Y la película pues va de pérdidas, él pierde a su mujer, pero María representa, la película incorpora un montón de elementos y de desarraigos. María representa a esa parte de Portugal colonial, vuelve de Angola y se encuentra también fuera del territorio, ¿no? Ninguneados un poco por la realidad portuguesa, por la revolución de los claveles y demás, y los mira un poco como esos colonialistas, ¿no? Que vienen de Angola. Entonces la peli habla de fantasmas, habla de territorios, habla de espacio, también la presencia de la protagonista serbia, Branka Kalic, que las dos un poco hablan también de sentirte extraño en un país que no te acoge y demás, ¿no? Ritmo tranquilo, ritmo pausado, esos fantásticos paisajes del norte de Portugal, una quinta en la que a ti te gustaría, a mí, pasar el mes de agosto disfrutando del patio, del jardín, de los árboles, de las plantas, leyendo un buen libro en portugués, si puede ser. Se verá en filming. Se verá en filming, se ha visto en cines y en próximo será estreno. Yo animaría a la gente a que la apunte en su carpeta. Todos los que sean de ascendencia portuguesa como yo van a disfrutar enormemente. Bueno. Se habla español, se habla portugués y un poco de serbio también en la película. Bien. Nos sugieres una canción, Algo extraño acontece, de Antonio Zambujo. Claro, es que el título me parece Algo extraño acontece en la película. Y bueno, Antonio Zambujo para mí es una de mis pasiones de la música portuguesa. Hace unos años tuvimos la oportunidad de verlo aquí en la Semana Grande en Gijón, en la Plaza Mayor, y yo me quedo siempre con la diversión de que a mí hay una canción que se llama Lambreta que me apasiona, que no es de la que vamos a poner hoy, y lo vi un poco dubitativo y grité Lambreta, Lambreta, y me dijo, no me puedo creer que alguien en Gijón conozca mi canción. La cantó, luego hablé con él. Bueno, me parece un músico que quien no lo conozca debería poner. Mezcla tradición, pero mucho riesgo también en sus composiciones, siempre incorpora elementos muchos de cuerda. Él es del Alentejo, la música alentejana forma parte un poco de ahí, pero quedan con ganas de escuchar. Si alguien se anima para descubrirlo, hay un disco en directo que está grabado en el Coliseo en Lisboa, que es como una especie de grandes éxitos que yo animaría a que la gente, si puede, lo descubra. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción de Antonio Zambujo, Algo extraño acontece. O nosso amor chega sempre ao fim. Tu velhinha com teu ar ruim e eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu gaiata vens da catequese e eu gaiato a correr da escola. Mesmo evitando tudo se repete. Bueno, primera parada, Portugal. Hablamos ahora de Sirat, la película de Oliver Lache. Yo todavía no la he visto, pero no está dejando a nadie indiferente. Sí, creo que a comienzos de colaboraciones hablamos de Emilia, no tiene que ver, pero hablamos de que Emilia Pérez era la película del que todo el mundo hablaba. Pues en este primer semestre de año ha sido, pero con una evidencia absoluta, Sirat. Hay un pequeño problema y espero que no se me vaya la lengua soltando algo más de lo que debo soltar. Es una peli de que se puede hablar muy poco, porque si alguien te habla de Sirat, te estropea la película. Y a ver, y seguimos viajando. Incluso si alguien te habla de Sirat sin saber que eran las Raves. Efectivamente. Y cuando te dice, quiero que veas esta película porque quiero hablar contigo de esto. También, sí. Bueno, a ver cómo nos explicamos. Tres cosas rapidísimas. Bueno, es la cuarta película de Oliver Lache. Como estamos jugando a viajar, hay gente que viaja y que viaja a sitios muy exóticos, trepidantes y de extremo riesgo.
Es un tipo de viajes y de vacaciones, que además está mezclado con festivales de música, en este caso las raves alternativas y demás. Bueno, Oliver Nase, yo creo que es el niño mimado del Festival de Cannes, es su cuarta película. Las 3 anteriores fueron premiadas en las diferentes secciones en las que participó, y aquí se ha llevado en sección oficial nada más y menos que el premio del jurado, que yo creo que, ¿por qué no debería haberse llevado la Palma de Oro? Bueno, Sirak es una palabra árabe que significa algo así como la delgada línea roja que te lleva al paraíso, pero tú en la película descubres que para llegar al paraíso hay que pasar por el infierno. No cuento así, nada más. Cuenta la historia de un personaje interpretado por Sergi López. ¿Qué tal? Fantástico. Como siempre, Sergi López, que sabes que es Sergi López, pero te das cuenta a los 3 minutos que no es Sergi López, que es el padre que va a la búsqueda de su hija desaparecida, acompañado de su hijo, ¿no? Alejado del mundo de las raves y de todo tipo de formato. Y bueno, en la película vas descubriendo también cómo a veces las familias no son las genéticas, sino las que vas encontrando, y terminas conformando una familia disfuncional y mutilada en el sentido metafísico, pero también en el literal, ¿no? La música es increíblemente determinante. Esta película todavía está en cines. Yo creo que esta película hay que verla en un cine sí o sí, por 3 motivos. 1, por la fotografía de Mario Erce, que es el director de fotografía habitual de Oliver. De hecho, en Lo que arde, uno de los 2 Goya que llevó la película fue por la fotografía de Mauro. Los primeros 40 minutos son de una espectacularidad fotográfica que apabulla. No quiere decir que luego baje, pero te dejan totalmente noqueados. Y el segundo elemento para ver el cine es la música. La música es tan fuerte, tan potente, que te rebota en el pecho. Tú estás, porque para mí la gran ventaja que tiene ver la peli, no sé si en casa se conseguirá igual, es que tú muerdes el polvo del desierto, tú sudas como ellos sudan, tú saltas en las furgonetas, en los baches que hay. Es decir, es una inmersión de la que no puedes salir. Lo que ocurre en la película es que de repente algo ocurre que no podemos decir, y eso hace que cuando yo vi la película el día del estreno, todas las salas saltásemos. Cuando digo saltar, es saltar y decirnos qué está ocurriendo, y a partir de ahí, ese momento, entras en una montaña rusa que termina en el último segundo. Y eso estoy hablando, pues si son 2 horas 10 minutos, pues estoy hablando como más de 1 hora y media que estás en la butaca, como ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿No? Me parece una peli física y metafísica a la vez, ¿no? Física porque estás viviendo realmente, tú entras en esta historia, entiendes un poco qué son los rameros, entiendes, y fuera de foco hay lo que aparentemente es una guerra mundial a la que vamos abocados por lo que estamos viendo, demasiadas señales estamos viendo. Creo que voy a recordar otro mes que seguimos con el genocidio israelita día a día, y después de muchos meses seguimos viendo cómo Israel masacra a la población en Palestina. Algo está ocurriendo, tú no lo ves. Pero quizá una pequeña reflexión es que quizá el único futuro de la humanidad que te traslada también la película es que hay que bailar hasta el final. Por eso son muy determinantes los coprotagonistas que van en busca de esa raf definitiva, de esa rave que no sabes a dónde te lleva y cómo va. La música es de... tengo aquí el nombre, sobre todo... Amber Decay, la canción que tenemos ahí, es compositor, experto en música electrónica y experto. De hecho, hace unos días hicieron una presentación en la plaza de Quintana, en Santiago. Me hubiese gustado estar, en el que Oliver Lasse hizo un montaje de la peli sin destriparla, contando con la música en directo de él, que fue una experiencia para 2000 privilegiados, que creo que la música caía sobre ti, te apabullaba, y es determinante. Bueno, llevó el premio del jurado, pero llevó el premio a la mejor banda sonora en Cannes, que eso no suele aparecer mucho si entras en internet y buscas, pero también fue determinante. Yo creo que es la película española del año. Muy bien, pues vamos a escuchar esta música de Amber Decay.
Bueno, te mete esta música, ¿no? Está en cines todavía. Está en cines todavía, sé que en Gijón probablemente se pueda avisar, pero la cartelera de Oviedo estaba todavía algún pase de Sirat. Muy bien. Se va a ver en Movistar, porque es Movistar Plus y la productora El Deseo de Almodóvar los que produjeron la película. Bueno, Portugal, Marruecos y ahora creo que nos llevas a Corea. Sí, a Corea del Sur. Con La Viajera. Con La Viajera, con Isabelle Huppert, tercera colaboración de ella con Hong Sang-sung, el director coreano, al que yo con mucho cariño desde hace años llamo Hong Sang-sung, porque viene cíclicamente al Festival de Cine y año que viene se lleva premio del jurado, ya ocurrió el año pasado, el anterior, hace 4 o 5 y demás. No, pero yo creo que es interesante hablar de La Viajera porque, volviendo a los viajes, hay gente que se empeña en ir siempre al mismo sitio, siempre al mismo destino, ¿no? Y es un poco lo que hace Hong Sang-sung, que no nos engaña, es súper simplista en las estructuras de su película. En su película solo ocurren 3 cosas: comer, beber y hablar, beber y comer. Entonces, claro, si no te gusta una película en la que se come, se habla, es también una inversión como la de Sirac, o sea, estás bebiendo sake, el aguardiente, como se diga en Corea del Sur, beben constantemente, suelen terminar muy afectados y afectadas al final de la tarde-noche, dialogan, discuten y estas cosas. Lo que ocurre con La Viajera es que, no sabes por qué, pero Isabelle Huppert se ofrece como profesora de francés allí, tiene un método de ser profesora de francés extraño porque ella les da clases en inglés y de vez en cuando saca unas cartulinas en francés, que yo creo que también tiene que ver con el lema del programa de esa dificultad, la barrera idiomática que se te da. No sabes cómo aterrizó allí, intuyes de vez en cuando que algo excluye, diálogos habitual y la forma de rodar de Hong Sang-sung que él comenta y no tiene, porque yo creo que si cree en la reencarnación, en la anterior vida tuvo que ser conejo porque hace al menos 2 películas al año, lleva 32 películas, me parece, en su trayectoria cinematográfica y estrena en Berlín y en Venecia, o en Cannes y en Venecia, ¿sabes? Como él tiene una peli para cada uno de los grandes festivales europeos de estreno mundial. Y nada, te hace una visión de cómo se entiende el mundo de Corea del Sur, un ritmo pausado, donde no hay prisas y donde las pausas son constantes y determinantes. Bueno, Gran Premio del Jurado en Berlín. En Berlín, sí. Y creo que además, en breve, en film. El 8 de agosto. O sea, dentro de unos días. De bueno, de hecho, pero cual fuera toda la filmografía de Hong Sang-sung la podemos disfrutar en filming. Yo creo que están la inmensa mayoría de sus pelis ahí en film. Bien, sobre la música, porque vamos a escuchar un fragmento de una melodía tradicional que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, pues sería un poco como el chalaneru asturiano. Digo, pero en coreano, ¿sabes? Y es que es una letra, no recuerdo ahora cómo dice la frase, pero que habla algo así como de la despedida y de la melancolía. O sea, seguimos con la saudade portuguesa, pero en coreano. Pues vamos a escuchar esta melodía. Bueno, pues llevamos ya 3 paradas, Portugal, Marruecos, Corea del Sur y por fin llegamos a Roma. Bueno, llegamos a Roma pero por descarte, deberíamos haber hecho parada en Nápoles, una ciudad en la que tuve el privilegio de trabajar hace más de 15 años, un pequeño tiempo, pero el suficiente como para vivir y empaparte. Deberíamos hablar de Parténope, la última película de Paolo Sorrentino. Pero volviendo a los viajes, hay gente que sufre el mal de Stendhal, que la extrema belleza de ver un paisaje te hace perder. Y eso es lo que le está ocurriendo en el cine que está haciendo Paolo Sorrentino en sus últimas pelis. Parténope, él dice que es un homenaje a Nápoles. Para mí fue, y lo digo con cariño, un anuncio de colonia de 2 horas largas. Extremadamente, pero claro, está el Paolo Sorrentino de la gran belleza, de esa Roma canalla, de esa Roma de Gillian Berlardo, el protagonista que lleva 30 años sin escribir nada, que está ahí,
La Gran Belleza, supongo que quien no la ha visto, está en todas las plataformas, llevó en el año de su estreno todos los premios del mundo mundial, nunca mejor dicho, pero para mí, si yo destaco 2 cosas de La Gran Belleza, es 1, no hay película que refleje mejor una fiesta decadente y descerebrada como la que arranca la película, en la que van apareciendo los personajes. Yo creo que Baz Luhrmann, el director el musical de Romeo y Julieta, es un aprendiz simplemente en torno a lo que pretende un poco la escena, ¿no? Muy, muy, muy feliniana. De hecho, el protagonista es básicamente alguien que nos puede recordar al protagonista, a Marcello Mastroianni en La Dolce Vita, pero bueno, con esa ironía y con esa decadencia berlusconiana. Todavía vivía Berlusconi en aquella época, y ese tono de la alta sociedad romana. Hay una frase en la película que a mí me gusta recordar, que dice que los verdaderos habitantes de Roma son los turistas. Bueno, igual tiene parte de razón. Creo que el año pasado estuve y me confirmó que era así. Que en el centro de Roma no hay romanos, ¿no? Bien, de la banda sonora, Bob Sinclair y Rafael Acarrá. Que es con lo que arranca, y además es verano. ¿Y quién ha respondido los últimos 40, 50 años a la canción de verano? Nuestra querida Rafaela. Pues vamos a ello. A far l'amore comincia tu. Y llegamos al final del viaje, llegamos a Gijón, con Notas para un verano de Diego Llorente. Claro, yo creo que hay 2 cosas. Anoche estaba aquí esta semana estuve viendo el concierto de Temples en Gijón, y me encontré con una amiga que podría ser protagonista, ¿no? Porque ella vive en Madrid, trabaja en Madrid, y en verano se viene de vacaciones a Gijón, y dice que no hay sitio como yo. De eso va un poco Notas para un verano de Diego Llorente, ¿no? Me parece muy acertado el nombre, porque son apuntes sobre lo que supone un verano. Habla de Marta, una chica gijonesa que vive en Madrid, que decide que en septiembre va a instalarse a vivir con su novio y va a vivir con él, pero esas cosas que ocurren en el verano, en el que quedamos con familia, con amigos, damos paseos, nos vamos un fin de semana a Llanes, recuperamos amigos o amoríos de tiempo pendiente, y ahí es donde de repente ese fogonazo de verano apasionado le hace recuperar en parte, y no digo más, a un antiguo novio de Gijón, ¿no? Y creo que si la gente está en filming, creo que es necesaria de ver, no porque sea una peli asturiana, justo al contrario, la peli se estrenó en el Festival Internacional de Rotterdam, y el estreno en América Latina fue en el Bafisi de Buenos Aires. Se puede ver en filming y se puede disfrutar. Yo creo que son notas para un verano que hacen reflexionar y pensar. ¿Y por qué no en Gijón? Claro, creo que no hay que perder de vista a Diego Llorente y a esta generación de cineastas asturianos, que te planteo ahí un reto, si quieres, para la próxima temporada. Pues lo hacemos, sí, claro, porque está su Entrialgo, por ejemplo. Hay un montón, su Entrialgo, que es para mí, mira, te emociona. Claro, allí nací y allí viví muchos años. Pues mira, puede ser para la próxima temporada algo así como... estamos intentando qué etiqueta lleva nuestros vecinos gallegos, que nos llevan muchísima ventaja y muchísimo más presupuesto en su cinematografía. Llevan años hablando del nuevo cine gallego. Entonces, claro, nuevo cine asturiano sonaría tal. Hablamos de cine asturiano. Pero cine asturiano actual, o cine asturiano que hay que ver. Sí, bien, sí. Pues... Convocados. Bueno, la canción para... Bueno, la canción para esta, a finales de semana final de viaje. Llegamos a agosto, hablamos de una peli que se ambienta en Gijón y de repente dices, vaya, luz de agosto en Gijón, vaya, Nacho Vegas. Me parece una forma fantástica de cerrar la temporada. Hablando de una peli rodada en Asturias, hecha en Asturias, con identidad asturiana, y esta canción, bueno, para mí me parece, Nacho, que bueno, cuando estaba en Mantarraya y tal, me parece que refleja como nadie esa actitud gijonesa de desencanto ante la vida y el mundo, que te puedo hablar del Mercadona de Pumarín, o de repente de recordar
esa luz de agosto en Gijón. Bien, bueno, lo escuchamos ahora. Vega, muchas gracias por todas estas semanas, por todos estos viajes en los que nos has llevado, que nos propones todas estas propuestas que realmente nos gustan mucho. Un placer. Te esperamos ya después del verano. Después del verano y después de, como remate final, hay algunos que utilizamos nuestras vacaciones para ir a festivales de cine. Bueno. Entonces, a mí me espera el Festival de Venecia en San Sebastián, del que supongo hablaremos. Pues por supuesto que sí, claro que sí. Un placer. Como siempre, encantado de estar aquí. Nos vamos con Nacho Vegas.